Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora que ya estudiamos qué ocurre con las cargas en reposo, estamos listos para estudiar las cargas en movimiento, que es de lo que va una corriente eléctrica. Es decir, que una corriente eléctrica consiste en el movimiento de cargas eléctricas de una región a otra. A modo de chisme, cuando este desplazamiento tiene lugar en una trayectoria de conducción que forma una espira cerrada, la trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. Fundamentalmente, los circuitos eléctricos son un medio de transportar energía de un lugar a otro. Por eso, a medida que las partículas se desplazan por un circuito, la energía potencial eléctrica se transfiere de una fuente a un dispositivo en el que se almacena o se convierte en otra forma. Por ejemplo, sonido de un equipo de música o calor y luz en un tostador, una tostadora, por citar algunos ejemplos. Y desde el punto de vista tecnológico, los circuitos eléctricos son útiles porque permiten transportar energía sin que haya partes macroscópicas móviles, además de las partículas con carga en movimiento. Sumando un poco más de chisme, los circuitos eléctricos son la base de las linternas, los reproductores de CDs, las computadoras, los transmisores y receptores de radio y televisión, y los sistemas domésticos e industriales de distribución de energía eléctrica. Y en la naturaleza, los sistemas nerviosos de los animales y los humanos son circuitos eléctricos especializados que conducen señales vitales de una parte del cuerpo a otra. Como ya dijimos, una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. Vamos a estudiar las corrientes eléctricas en los materiales conductores. La gran mayoría de aplicaciones tecnológicas de cargas en movimiento implican corrientes de este tipo. En situaciones electrostáticas, o sea, cargas en reposo, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero y no hay corriente. Sin embargo, esto no significa que todas las cargas en el interior del conductor estén en reposo. Por ejemplo, en un metal común, como el cobre o el aluminio, algunos de los electrones están en libertad para moverse dentro del material conductor. Estos electrones libres se mueven al azar en todas direcciones, en forma parecida a como lo hacen las moléculas de un gas, solo que con una rapidez mucho mayor, del orden de 10 a la menos 6 metros por segundo. No obstante, los electrones no escapan del material conductor, ya que son atraídos hacia los iones positivos del material. El movimiento de los electrones es aleatorio, por lo que no hay un flujo neto de carga en ninguna dirección y por consiguiente no existe corriente. Ahora, consideremos lo que pasa si establecemos un campo eléctrico constante y estable dentro de un conductor. En este caso, una partícula con carga, como puede ser un electrón libre en el interior del material conductor, es sometida a una fuerza estable, o sea, una fuerza que ya habíamos visto, F igual a Q por E, o sea, carga por el campo eléctrico, ¿sí? Por el vector campo eléctrico. Si la partícula con carga se moviera en el vacío, esta fuerza estable ocasionaría una aceleración estable en la dirección de F. Y después de cierto tiempo, la partícula con carga se desplazaría en esa dirección con gran rapidez. Pero una partícula con carga en movimiento en un conductor experimenta colisiones frecuentes con los iones masivos y casi estacionarios del material. Y en cada colisión, la dirección en que se mueve la partícula sufre un cambio aleatorio. El efecto neto del campo eléctrico E es que, además del movimiento al azar de las partículas con carga dentro del conductor, también hay un movimiento neto muy lento o deriva de las partículas con carga que se desplazan como grupo en dirección de la fuerza eléctrica F igual a, carga por campo eléctrico. Este movimiento queda descrito en términos de la velocidad de deriva, v sub d, de las partículas.
Como resultado, existe una corriente neta en el conductor. Si bien el movimiento aleatorio de los electrones tiene una rapidez media muy grande, ¿sí?, alrededor de 10 a la sexta metros por segundo, ¿sí? Eso quiere decir que un 1 y tiene a la derecha 6 ceros, ¿sí? La rapidez de deriva es muy baja, ¿sí?, con frecuencia del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo, es decir, 0,4 ceros y un 1. ¿Sí? Este es un número fraccionario. Y como los electrones se mueven con tanta lentitud, entonces seguramente se están preguntando: ¿por qué la luz se enciende de inmediato cuando se activa el interruptor de una linterna? O arriba el tubo cuando tocamos la teclita ahí del interruptor. Bueno, la razón es que el campo eléctrico que se establece en el alambre conductor lo hace con una rapidez cercana a la de la luz, y los electrones comienzan a desplazarse a todo lo largo del alambre casi al mismo tiempo. En realidad no es muy relevante el tiempo que toma a cualquier electrón individual trasladarse del interruptor a la bombilla. Una buena analogía de esto es un grupo de soldados a la espera de la orden de un sargento para comenzar a marchar. La orden llega a oídos de los soldados con la rapidez del sonido, que es mucho mayor que aquella a la que marchan, por lo que los soldados comienzan a marchar prácticamente al unísono. La deriva de las cargas en movimiento a través de un conductor puede interpretarse en términos de trabajo y energía. El campo eléctrico E efectúa trabajo sobre las cargas en movimiento. La energía cinética resultante se transfiere al material del conductor por medio de colisiones con los iones, los cuales vibran en torno a sus posiciones de equilibrio en la estructura cristalina del conductor. Esta transferencia de energía incrementa la energía media de vibración de los iones y por lo tanto la temperatura del material. Así, gran parte del trabajo realizado por el campo eléctrico se dedica a calentar el conductor, no a hacer que las cargas se muevan cada vez más rápido. Este calentamiento a veces resulta útil, como en el caso de un tostador eléctrico, pero en muchas situaciones es tan solo un subproducto inevitable del flujo de la corriente. En distintos materiales que conducen corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas o negativas. Por su parte, en los metales las cargas en movimiento siempre son electrones, o sea, cargas negativas, mientras que en un gas ionizado, así como puede ser un plasma, o en una solución iónica, las cargas en movimiento incluyen tanto electrones como iones con carga positiva. Por otro lado, en un material semiconductor como el germanio o el silicio, la conducción ocurre en parte por los electrones y en parte por el movimiento de las, entre comillas, vacantes, ¿sí? Esta es una traducción, también llamadas huecos, que son sitios donde se pierden electrones y actúan como cargas positivas. En la figura podemos ver segmentos de dos materiales diferentes portadores de corriente. En la parte A la izquierda, las cargas en movimiento son positivas. La fuerza eléctrica ocurre en la misma dirección que E y la velocidad de deriva, V sub D, es de izquierda a derecha. En la figura B, a la derecha, las cargas son negativas. La fuerza eléctrica es opuesta al campo eléctrico E y la velocidad de deriva, ¿sí?, nuevamente V sub D, es de derecha a izquierda. En ambos casos hay un flujo neto de carga positiva de izquierda a derecha. Y las cargas positivas terminan a la derecha de las negativas. Definimos entonces que la corriente, denotada como I mayúscula, va en la dirección en la que hay un flujo de carga positiva. Por ello, las corrientes se describen como si consistieran por completo en un flujo de cargas positivas, aun en los casos en que se sabe que la corriente real se debe a electrones. Así, en las figuras que vemos, la corriente es hacia la derecha. A esta convención sobre la dirección del flujo de la corriente se le llama corriente convencional. Y aunque la dirección de la corriente convencional no es necesariamente la misma en que se desplazan en realidad las partículas con carga,
veremos que el signo de las cargas en movimiento tiene poca importancia en el análisis de los circuitos eléctricos. Ahora estamos viendo un segmento conductor por el que fluye una corriente. Se considera que las cargas en movimiento son positivas, por lo que se mueven en la misma dirección que la corriente. Definimos la corriente a través del área de sección transversal A como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, si una carga neta, si dQ, o sea un diferencial de carga, fluye a través de un área en el tiempo, es decir, un diferencial de tiempo dt, la corriente I a través del área es esta que vemos. Y la unidad del sistema internacional para la corriente es el ampere. Un ampere se define como un coulomb por segundo, y esta unidad recibe su nombre en honor del científico francés André-Marie Ampère. Cuando se enciende una linterna común, la corriente en esta es de aproximadamente 0,5 a 1 ampere. La corriente total en los cables del motor de arranque de un auto es de 200 amperes. Por su parte, las corrientes en los circuitos de radio y tele por lo general se expresan en miliampere, o sea 10 a la menos 3 ampere, o también en microampere, con la letra griega mu, que es 10 a la menos 6 ampere. Y las corrientes en los circuitos de computadoras son del orden de nanoampere, o sea 10 a la menos 9 amperes, o también puede ser de picoamperes, es decir, 10 a la menos 12 amperes. Y acá una aclaración, antes de continuar, la corriente no es un vector. Aunque nos referimos a la dirección de una corriente, la corriente, tal como está definida en la ecuación que ya vimos, no es una cantidad vectorial. En un conductor portador de corriente, la corriente siempre va a lo largo del conductor sin importar si es recto o curvo. Ningún vector podría describir el movimiento a lo largo de una trayectoria curva, y por eso la corriente no es un vector. Por lo general describiremos la dirección de la corriente ya sea con palabras como por ejemplo la corriente fluye por el circuito en el sentido horario, o eligiendo una corriente como positiva si fluye en un sentido a lo largo de un conductor y negativa si fluye en el sentido contrario. La corriente se puede expresar en términos de la velocidad de deriva de las cargas en movimiento. Consideremos de nuevo la situación de nuestra última figura, que ilustra un conductor con área de sección transversal A y un campo eléctrico E dirigido de izquierda a derecha. Para comenzar vamos a suponer que las cargas libres en el conductor son positivas. Entonces la velocidad de deriva tiene la misma dirección que el campo. Supongamos que hay n partículas con cargas en movimiento por unidad de volumen. Y acá llamaremos n a la concentración de partículas, cuya unidad correspondiente en el sistema internacional es metro a la menos 3. Supongamos que todas las partículas se mueven con la misma velocidad de deriva con magnitud v sub d. Y además lo hacen en un intervalo de tiempo dt, ¿sí? Un diferencial de tiempo. Entonces, las partículas que fluyen hacia afuera del extremo derecho del cilindro sombreado, cuya longitud es v sub d por dt, durante un intervalo de tiempo dt, son partículas que estuvieron dentro del cilindro al comienzo del intervalo dt. El volumen del cilindro es A por v sub d por dt. O sea, el área de la sección transversal por la velocidad de deriva v sub d por el diferencial de tiempo dt. Y el número de partículas dentro suyo es n por a por v sub d por dt. Es decir, las n partículas por el área transversal por la velocidad de deriva por el diferencial de tiempo en el que se han movido. Y si cada partícula tiene una carga q, la carga de Q, o sea un diferencial de carga, que fluye hacia afuera por el extremo del cilindro durante el tiempo dt, ¿sí? Un tiempo infinitesimal, es como vemos en pantalla.
y por lo tanto la corriente va a ser esta. Y además vamos a definir la corriente por unidad de área de la sección transversal, que se denomina como densidad de corriente y se denota con la letra J. Las unidades de la densidad de corriente son ampere por metro cuadrado. Si las cargas en movimiento son negativas en vez de positivas, como en la figura B, la velocidad de deriva es opuesta al campo eléctrico, pero la corriente aún tiene la misma dirección que el campo eléctrico en cada punto del conductor. Entonces, la corriente I y la densidad de corriente J no dependen del signo de la carga, por lo que las expresiones anteriores para I y para J, ¿sí?, la carga Q se sustituye por su valor absoluto, tal y como vemos en pantalla. La corriente en un conductor es el producto de la concentración de las partículas en movimiento con carga, la magnitud de la carga de cada una de esas partículas, la magnitud de la velocidad de deriva y el área de la sección transversal del conductor. Además, se puede definir una densidad de corriente vectorial J vector que incluye la dirección de la velocidad de deriva. Acá la estamos viendo. Y observen que en esta ecuación no hay signos de valor absoluto. Si Q es positiva, B sub D tiene la misma dirección que el campo eléctrico E. Si Q es negativa, B sub D es opuesta al campo eléctrico E. En cualquier caso, J tiene la misma dirección que el campo eléctrico E. La ecuación que vimos con la carga en valor absoluto nos da la magnitud J de la densidad de corriente vectorial J vector. Y para ir cerrando, diremos que en muchos circuitos simples como los de las linternas de mano o los taladros eléctricos, particularmente los taladros inalámbricos, la dirección de la corriente siempre es la misma y esta recibe el nombre de corriente directa. Pero en los aparatos domésticos, así como los tostadores o las tostadoras, las heladeras y las TV, ¿sí?, las teles o televisores, utilizan corriente alterna, lo que significa que la corriente cambia continuamente de dirección. Y hasta acá este video, nos vemos en la próxima.